Bueno, este es el trabajo práctico final del módulo 5 de la Diplomatura en Ciencias de Datos de la UTN Regional Córdoba. Mi nombre es Israel Pavelek y voy a comentar lo trabajado. El objetivo del trabajo es construir un clasificador que pueda predecir si una revisión, si una reseña realizada por un usuario es positiva o negativa, clasificada como buena o mala. Para eso distribuimos el trabajo en una serie de pasos, que son la realización de un análisis exploratorio de los datos de manera profunda, como para comprender de qué estamos hablando, la selección del target, es decir, a qué es lo que nosotros esperamos o cuáles son las variables a las cuales nosotros vamos a considerar como nuestro target para poder hacer nuestra predicción, entrenar el modelo y obviamente evaluar esos resultados. Bueno, nosotros tenemos que entender que contamos con un dataset que contiene 9 columnas y 3.342.958 filas. El tipo de datos y las columnas tienen estos identificadores, donde tenemos una columna con una ID de negocio del tipo categórica, una variable que nos pueda decir si la reseña fue cool o no, una fecha, una variable de si fue o no graciosa, funny, la reseña, un ID, identificador de la reseña, la cantidad de estrellas, un texto justamente con la reseña particular, un campo de useful, si fue o no útil esa reseña, y un ID de usuario. Importante ver que no todas las variables son numéricas, algunas son categóricas, lo mismo que la fecha. Bueno, esto va a haber que transformarlo, como ahora vamos a comentar. Una vez que hicimos esas transformaciones y que fuimos trabajando, que lo vamos a mostrar en el notebook final trabajado, bueno, entendemos que si bien en el presente trabajo no lo terminamos considerando, es importante conocer del negocio y saber que las reseñas fueron aumentando, ¿sí? Del 2004 cuando comenzaron hacia el 2017, teniendo una merma en el 2018, que no sabemos si esto es producido por alguna consideración particular o qué es lo que sucedió porque hubo una merma considerada en el último año. De la cantidad de usuarios, ¿sí? que hicieron reseñas, bueno, tenemos un ranking, ¿sí? Tenemos 5 usuarios que realizaron muchas reseñas, pero si nosotros vemos la distribución de las cantidades de usuarios con las reseñas, la distribución de las cantidades de reseñas realizadas por cada usuario, nos vamos a encontrar que estos usuarios son considerados un poco outliers y que la gran mayoría, ¿sí? Quitando esos outliers, la gran mayoría de los usuarios en realidad realizó una, dos o tres reseñas. O sea que tenemos algunos pocos usuarios con una cantidad importante de reseñas y después por lo general los usuarios realizan unas pocas reseñas, siendo uno el factor preponderante, ¿no? El set de datos con el que terminamos trabajando, que ahora vamos a comentar un poquito las transformaciones que fuimos haciendo antes de ver en crudo, antes de realizar las transformaciones, viendo un poco en crudo, vemos que tenemos 4 columnas importantes: cool, funny, useful y star, y obviamente el texto de la reseña que nosotros trabajamos. Vemos que los datos tienen bastantes outliers, ¿sí? De manera tal que podríamos pensar, ¿no? Que puede haber algunos comentarios o unas reseñas categorizadas como útiles, con una categoría bastante alta, pero la gran mayoría está distribuida en algunos valores bajos, que obviamente ahora vamos a verlos. La cantidad de estrellas se distribuye entre 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo nos pasa con las columnas de funny y cool. Quitando esos outliers para poder entender un poquito de lo que estamos hablando y cómo se fueron clasificando estas columnas, que son las que vamos a trabajar o con las que debiéramos estar trabajando, vemos que la columna cool, bueno, posee un valor de 0 o 1 primordialmente, lo que nos indica si alguien haga un pulgar de tipo me gusta o algo así que haya categorizado, es lo principal. Los otros datos outlier que fueron cargados pueden ser algún error en la carga o en la manipulación de esos datos. Lo mismo la columna funny, ¿sí? Tenemos algún tipo de emoji seguramente como para poder detectar y colocar como que esa reseña es funny o no. Y en cambio ya en useful, bueno, detectamos que hay una pequeña escala, siendo 0, 1, 2 o 3, ¿sí?
3 está siendo todavía un valor un poco outliers, ¿sí? Pero bueno, quitando los preponderantes tenemos esta distribución y si obviamente seguimos con las estrellas 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante ver cómo se distribuyen las reviews versus las cantidades de estrellas, ¿no? La cantidad de reviews con las estrellas recibidas. Tenemos esta distribución, vemos que hay muchas más reseñas con estrellas, con 5 estrellas que por ahí con 1, 2, 3 o 4. Y encima de esas reseñas, bueno, pocas no fueron categorizadas. Eso no significa, no sabemos, en realidad no entendemos del negocio, podríamos utilizar un poco más esta variable si entendiéramos el negocio, pero o de cómo fueron cargados los datos, sobre todo. Si este useful 0 fue un voto definitivo de que no era útil esa reseña o que no fue categorizado como tal valor. Tenemos muchos datos y de una manera de poder categorizar y quedarnos con reseñas que hayan sido significativas y que hayan sido votadas por otros usuarios, bueno, nos podemos quedar con aquellas reseñas que hayan tenido votos mayores a 2 o 3, ¿sí? Votos de útiles. Entonces, de esa manera bajamos un poco la cantidad de datos que tenemos por el costo computacional, ¿sí? Y damos algún chequeo sobre los datos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos una doble comprobación, no solamente con las estrellas, sino por el voto seguramente de algún tercero que haya clasificado esa reseña como una reseña útil. Ya trabajando un poco con la longitud de estas reseñas y empezando a entender que vamos o por lo menos he decidido quedarnos con los campos bordes, es decir, con 1 o 5 estrellas, quedándonos con 1 estrella como una reseña mala o negativa y 5 como una reseña positiva. Bueno, vamos a ver la distribución en función de la longitud. También vemos que los usuarios que hacen una buena reseña escriben más caracteres en su reseña. No tenemos parejo las cantidades de reseñas de 5 con una estrella, lo cual obviamente nos podría sesgar un poco el trabajo. Y vemos de vuelta acá también la densidad una frente a la otra de la distribución de la longitud del texto frente a la cantidad de reseñas. Vemos también que la longitud del texto, bueno, posee algunos outliers, ¿sí? En cuanto a cantidad. También para hacer una limpieza nos quedamos con los valores centrales de las reseñas, por motivo en que, analizando un poco el dataset, también vimos que algunas reseñas largas tendían a comentar por ahí situaciones un poco más externas a lo que comentaban, ¿no? Fui con mi hijo para el cumpleaños de 5 y un montón de datos que hacían que esa reseña fuera excesivamente larga y que por ahí no sé si que fuera un valor categórico a la hora de definirlo. Por esa razón y para ahorrar el costo computacional es que acortamos, ¿sí? A la a la longitud de las reseñas. La selección del target, como dijimos recién, es considerar aquellas reseñas con 5 estrellas y con una estrella, considerando aquellas que hayan sido útiles, que hayan considerado con 2 o 3 estrellas y que otros usuarios las hayan categorizado de esa manera. Lo que hicimos en el dataset, bueno, una tokenización por palabra, hicimos la normalización sacando los números, ¿sí? Sacando las palabras stop words y los símbolos de puntuación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver que hicimos un estudio del idioma, ¿sí? También detectamos que el 99% de las reseñas se encontraban en inglés, por eso es que obviamente quitamos los símbolos de puntuación de ese idioma. En realidad el 99% y el 1% restante es más el idioma favorito, el inglés, aún en esas reseñas no tomadas, pero bueno, por una cuestión de que el algoritmo lo pudiera entender, descartamos ese 1% que obviamente es menor y nos quedamos con el 99% de las reseñas en inglés. Realizamos un undersampling para no sesgar nuestros datos
y tener la misma cantidad de datos con reseñas positivas que negativas, ¿sí? Hice el modelado con estos 4 modelos, ¿sí? El modelo de Bayes, el Random Forest, el SVM Super Vector Machine y el Decision Tree como para compararlos. Una vez obtenido estos resultados, tenemos estas matrices de clasificación, ¿sí? En donde podemos ver que salvo el árbol de decisión, los otros 3 clasificadores, la verdad que tuvieron unos resultados muy interesantes. Pero es muy importante destacar que si bien aparentemente el Super Vector Machine y el Random Forest obtuvieron un score un poquito superior, ¿sí? Fueron métodos que fueron bastante lentos frente al método multinomial, ¿sí? De Bayes, que fue un algoritmo que performó muy rápido considerablemente frente al otro. Dada la performance que tuvimos en este algoritmo frente a los otros, bueno, la verdad que es muy interesante quedarnos con este algoritmo para este tipo de datos con los que trabajamos. Vemos de vuelta acá la curva ROC con los tres algoritmos con los que se performaron. Obviamente de vuelta el Decision Tree como una performance muy por debajo. Y si bien vemos acá la multinomial un poco por debajo de los otros dos, bueno, con este esquema, esto que decimos de que fue un algoritmo que performó muy rápido, bueno, es muy interesante el trabajo con él. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, se obtuvieron en todas las métricas resultados altamente positivos con todos los modelos empleados, pero la velocidad que se obtuvo con el modelo de Bayes fue altamente superior. Se podría haber realizado un estudio incorporando los otros parámetros como Cool, Funny, si conociéramos más del negocio o al menos de la forma de carga, ¿no? Lo mismo con Useful, etc. Podríamos haber por ahí recortado un poco menos en la cantidad de datos, igual se utilizaron una cantidad de datos importantes, pero bueno, probablemente se podría haber utilizado una cantidad una cantidad mayor, obviamente teniendo un costo computacional un poco alto. Bueno, en este caso, de forma pedagógica y para poder ir trabajando el modelo e ir aprendiendo, es que fuimos trabajando con modelos por ahí con un poquito menos de datos, pero igual con una cantidad importante, porque lo pudimos probar con una buena computadora. Voy a hacer una recorrida ahora del notebook, ¿sí? En este notebook obviamente están los objetivos de lo que tenemos que trabajar, la importación de las bibliotecas, la importación y descompresión del dataset, bueno, un poco de análisis exploratorio, ver los tipos de columnas con los que trabajamos, pasar a formato de datetime, que era una variable categórica, ver las reviews que tenemos por año, establecer el ranking, ¿sí? Cuántos usuarios comentan, qué distribución tenemos de usuarios, sacando esos usuarios por ahí del ranking del top, bueno, quedándonos como es el promedio de 1, 2 y 3 reseñas por usuario. Hacer la limpieza de los datos, no teníamos muchos datos nulos, ¿sí? Así que como no teníamos muchos datos nulos frente a los 3 millones y pico de datos, se decidió por directamente eliminar esos datos, cambiar las columnas que eran categóricas por variables numéricas, bueno, y volver a visualizar los datos, ¿sí? Chequeamos que no haya ningún nulo y trabajamos los outliers de cada una, ¿no? Primero imprimimos los datos de las columnas en función de la cantidad de reseñas y después hacemos el trabajo con los outliers, ¿sí? Y volvemos otra vez a printear, a ver esos gráficos, a ver cómo nos quedaron, para poder comprender un poco más de estas variables, si son variables booleanas, no son booleanas, si tienen alguna categorización, como por ejemplo, bueno, Cool y Funny son claramente variables booleanas frente a Useful, que tiene una variabilidad y estar baja, pero una variabilidad al fin entre ciertos valores. Bueno, seguimos avanzando un poquito, nos quedamos con las columnas, pasamos a entero para que el costo computacional sea un poquito menos que el flotante, que es un formato IEEE 754 que demanda bastante para las computadoras. Vemos la cantidad de estrellas en función de las reviews, ¿sí? Que tenemos, la cantidad de reseñas.
incorporando o agrupando ahora por esas reseñas, viendo cuáles son útiles y cuáles no en función de las estrellas. Y bueno, ahora sí nos quedamos con las columnas que vamos a terminar trabajando, que son Useful y Stars, ¿sí? Nos quedamos con las que tienen estrellas 1 y 5. Y bueno, ya nos quedamos con aquellas reseñas que sean útiles con una clasificación mayor o igual que 2. Bueno, nos terminamos quedando con una cantidad importante igual de reseñas, 210.331 datos, ¿sí? Calculamos, generamos una columna que nos dice el largo de cada una de las reseñas. Bueno, vemos un poco el dataset, definimos un par de funciones como para quitar los signos de puntuación y las stop words. Vemos los símbolos de puntuación y ejecutamos esas funciones para quitar los símbolos de puntuación y las stop words. Vemos acá que tenemos todo en minúscula, no aparecen números y sacamos las stop words. Bueno, lo que hacemos ahora es ver las reseñas en función de la longitud, como vimos en la presentación, ¿sí? Bueno, nos quedamos con reseñas que no sean muy largas, ¿no? Como decíamos, muchas personas escribían, fui a tal lugar o lo que fuera, si era, muchas eran de comida, así que fui a tal lugar y era el cumpleaños de, y se demoraban en escribir bastante. Detectamos el idioma, algoritmo que la verdad tardó bastante, pero bueno, descubrimos que la cantidad de reseñas mayoritariamente se encontraban en inglés. Nos quedamos con las columnas que son en inglés, ¿sí? Después vemos cuántas reseñas tenemos para cada una de las estrellas y hacemos el undersampling para tener equilibrado y no sesgar nuestro modelado. Modelamos, ¿sí? Hacemos el count vectorizer, bueno, transformamos las variables de estrellas en 1 y 0 para que performen mejor nuestro algoritmo, separamos nuestro set de datos entre train y test. Bueno, acá lo que hacemos es establecer un algoritmo para pasarle los tres modelos, el multinomial, el random forest, el decision tree, el SVC, y bueno, una función para graficar la curva ROC. Obtenemos las matrices para los cuatro, ¿sí? Para los cuatro algoritmos, la curva ROC para los cuatro algoritmos. Y bueno, después volvemos a hacer un nuevo cálculo con el Yellow Brick que nos da estas matrices de clasificación un poquito más bonitas, que son las que vimos en las presentaciones, pero la información básicamente es la misma. Así que bueno, como decíamos, como conclusión obtuvimos un buen score, ¿sí? Pero bueno, sobre todo el multinomial lo que vi es que performó bastante rápido el algoritmo, así que bueno, eso sería como una conclusión importante y obviamente sería muy interesante incorporar algunas otras cosas que tengan que ver con el negocio, como para entender un poquito más sobre los datos que estamos, o tener a veces entrenando un poquito más el algoritmo. Pero hemos obtenido una buena performance en función de los datos trabajados. Bueno, muchas gracias.